Mi nombre es Alejandro Beltrán, soy sacerdote misionero de una comunidad que se llama Comunidad Misionera de Cristo Pastor, una comunidad nacida en Bolivia que tiene la particularidad de que nos sentimos misioneros, pero esa misión queremos caminar juntos en comunidad como sacerdotes, pero también junto a las hermanas salesianas misioneras. Tengo 32 años, nací en la ciudad de La Paz, Bolivia, una ciudad muy grande, a 3.000 metros de altura. Y bueno, llevo 3 años de misión aquí en Valencia y básicamente con mi comunidad atendemos una casa de ejercicios, atendemos la capellanía de una universidad y simplemente una alegría vivir esta vocación de sentirnos llamados a esta vida de servicio que el Señor nos hace. Ama y dilo con tu vida. Con esa frase quisiera iniciar la presentación. Soy Clara, religiosa de la comunidad de Salesianas Misioneras, comunidad hermana de la comunidad misionera de Cristo Pastor. Soy religiosa misionera desde hace 14 años más o menos. Soy de Arcira, Valencia, pero como misionera he tenido el gran regalo de vivir muchos años por Bolivia y por Chile, donde son la mayoría de mis hermanas, que vivo también aquí en una casa de espiritualidad cerca de Alsira y como he empezado, ¿no? Deseando aprender cada día a amar a los demás y desde la vida mostrar en comunidad. A ver, dudar, yo no sé si esa es la palabra que, por ejemplo, en este momento resuena en mi corazón. Yo sentiría que mi fe tuvo un proceso de maduración. Siento que cuando comencé con mi camino cristiano, tenía unas ideas que tal vez todavía no eran las ideas un poquito más maduras y apropiadas en ese sentido, ¿no? Yo creo que como empieza un niño, ¿no? A caminar con mucha ilusión cuando conoces por primera vez al Señor, hay una ilusión especial. Pero esa fe como un niño también va madurando, va creciendo. Particularmente sentí yo, por ejemplo, un salto en mi vida de fe cuando yo sentí en mi corazón un llamado a una vida de mayor entrega, por ejemplo, siendo sacerdote. En un primer momento, para mí era eso, no, para nada, porque yo tenía pensada mi vida de otra manera. Pero siento que fui aprendiendo a escuchar al Señor y esa fe se plasmó en hechos concretos, en decisiones concretas que implicaban mi vida, que implicaban mis sueños, donde también como un ejercicio de entrega, donde fui madurando mi visión de Dios, fui comprometiéndome a un proyecto de vida. Entonces yo hablaría como de un proceso de madurez de la fe, que a ver, soy sacerdote ya hace unos años, que todavía lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Creo que uno va conociendo al Señor, se va enamorando cada día más y en esa madurez y en ese conocimiento, nuestras creencias y nuestra fe va madurando. Yo diría eso. Eh, La música, el arte, la danza, creo que influye muy positivamente. La música es belleza, la danza es belleza, el arte en sí es belleza y la experiencia de Dios es hablar de la belleza en su totalidad o en su plenitud. Personalmente me ha acompañado desde niña los cantos, particularmente de la comunidad de Teset, los cantos de la parroquia, que se celebran, bueno, pues aunque cantamos y celebramos la fe con ellos en la Eucaristía o lo que fuera, y porque son cantos que parten de una experiencia. Desde siempre el ser humano ha rezado con salmos, que los han hecho y los han hecho arte. Entonces, yo siento que también eso es parte fundamental de mi experiencia trascendental, eh, porque aparte de que parten de una experiencia de otra persona que ha hecho su camino de fe, a mí también me puede ayudar de alguna forma a conectar con lo absoluto.
A ver, como decía Clara, qué bonito es que nosotros creemos en un Dios que se ha manifestado también en la belleza. Si vemos desde nuestra fe, creemos en un Dios que ha creado todo con amor y lo ha creado bello. Entonces, todas las expresiones de auténtica belleza pueden conectarnos, pueden conectarnos a Dios. Hay una palabrita en griego que a mí me gusta mucho, que es kalos, que significa bueno y a la vez significa bello. Y yo siento que eso es Dios. Es lo bueno y lo bello. Donde está lo bello, está lo bueno. Donde está lo bueno, está lo bello. Entonces, desde que empezó la tradición religiosa, y yo creo que cualquier religión tiene expresiones de arte que conectan con esto bueno, con esto bello. Y por ejemplo, la música. La música tiene un poder que todavía yo creo que no somos conscientes del poder que tiene. Y nos conecta con los mayores sentimientos. La música conecta con sentimientos profundos y también puede conectarnos con Dios, puede conectarnos con lo espiritual. Entonces yo creo que el arte es esencial, la música, todas estas expresiones. Es más, creo que las tradiciones religiosas, las grandes tradiciones religiosas, han nacido ya de la mano con expresiones de música y con expresiones de arte. Y el día de hoy la conservan. Qué bonito es ver, por ejemplo, una bella celebración que no solo te habla de lo bueno, sino que es bella. Donde está lo bello y lo bueno, ahí está Dios. Sí que debe influir la música en estas creencias, porque la música, aparte de lo instrumental, también hay una letra, ¿ya? Y la letra te inspira igual que un reggaetón, entonces te puede decir una cosa, una música pop, una ópera, algo que fuera, mar, porque detrás de la letra, por ejemplo, de la música o incluso del ritmo, hay afectos, ahí se mueve, hay un corazón, ¿no? Entonces, claro que puede afectar para yo inclinar, vamos a decirlo así, eh, mm, mi visión, mi corazón, toda mi visión hacia algo en concreto. Entonces, sí, A ver, por ejemplo, un momento que fue, siento que complicado en mi trayectoria. eh, yo estaba de seminarista eh, en la ciudad de Chile y en Iquique, ¿no? Y teníamos un muy bonito servicio de catequesis, de acompañamiento a jóvenes, y nosotros como comunidad hacemos trabajos artesanales para sustentarnos. Por ejemplo, nosotros hacemos unos queques, cocas. Entonces íbamos casa por casa vendiendo a las personas y nos presentábamos. Somos seminaristas, somos religiosas, y una muy bonita pastoral. Y me acuerdo que en ese tiempo, pues, no me acuerdo el año concreto, estalló todos estos problemas de los abusos sexuales en Chile y fue un problema muy fuerte, ciertamente, pero en los primeros instantes, claro, la gente sabía que nosotros éramos, por ejemplo, seminaristas, los varones. Y entonces yo me acuerdo que en alguna ocasión estar vendiendo estos queques, estas cocas, y como cierta gente nos conocía, recibir, por ejemplo, algún insulto, recibir una mala mirada, de decir, oye, por qué estás en medio de esto? ¿Por qué estás en medio de este caos, de esto que está mal en la iglesia? Y claro, para mí fue muy fuerte y como comunidad, porque ciertamente sentir el dolor de tantas personas inocentes realmente duele y marca. Pero creo que en ese momento también de sentir el rechazo, un poco persecución, dolor por tu iglesia, por tu comunidad, creo que es bonito sentir que también Dios quiere construir algo, de que nosotros podemos intentar hacer bien las cosas, de que podemos ser canales de esperanza, de que estamos llamados a hacer un mundo mejor. Y también, o sea, en ese momento de dificultad, siento que también me sentí llamado a, oye, apostemos por esto porque vale la pena, porque hay mucho que consolar y mucho que trabajar. Y bueno, creo que fue un aliento también para seguir construyendo algo, pero algo como lo quiere Dios. Yo diría por ahí.
Qué pregunta tan complicada. Yo voy a hablar a título personal. No voy a mencionar documentos eclesiales, nada de todo personal. Yo creo firmemente en la misericordia de Dios, en su infinita misericordia. Y me pregunto qué pasa con aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de conocerlo, porque nunca ha llegado allí la fe, nunca ha llegado la evangelización, no ha llegado los misioneros para poder transmitir la belleza de lo que nosotros hemos descubierto, que creemos en un Dios que está vivo, que nos ama y que nos invita a ser felices desde lo que somos. Hay un autor que menciona que existen cristianos anónimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esas personas que viven desde el amor más profundo de su plenitud, pero mm, no han conocido a Cristo porque nunca nadie se lo anunció? Entonces, ¿el destino de esta persona tiene que ser diferente al de un creyente? No, no creo que seas. Creo en la infinita misericordia de Dios que acoge a todos. Eh, Siento que el Señor, el Espíritu Santo, ha derramado sus dones de manera misteriosa en el mundo. Concilio Vaticano II, por ejemplo, habla de estas semillas del verbo, semillas que el Señor ha sembrado, maneras en las que Dios va actuando en el mundo. Y Dios actúa a través de culturas, de religiones, de maneras inesperadas. A ver, creemos en un Dios que es Padre y un padre se manifiesta a sus diversos hijos de distintas maneras. Entonces, ciertamente, yo creo que nosotros como iglesia estamos llamados a ver lo bueno y dónde Dios está actuando, porque no es que en el otro no está lo bueno, en el otro no está la verdad, sino se trata de encontrar esas semillas de Dios también en el diferente. Y yo creo que cuando nos juntamos y empezamos a dialogar de lo que Dios está haciendo con distintos nombres y maneras, encontramos semillas del verbo, semillas de este Padre misericordioso. Entonces yo creo que Dios y su manera de actuar nos sobrepasa a todos. Ciertamente nosotros como cristianos sentimos que con Jesús se nos dio un gran entendimiento y por ejemplo todo esto lo que digo es también porque Jesús nos reveló este Dios que es Padre y misericordia, pero es un reto de buscar y dialogar y construir juntos lo que Dios nos está llamando a hacer de distintas maneras. Nuestra humanidad, o sea, tenemos mucho más en común de lo que creemos y muchísimo más en común de lo aquello que nos diferencia. Pero esto es como el mal. El mal es menor, pero siempre hace más ruido que el bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Pues lo mismo, hay muchas cosas más en común, estamos mucho más en común que lo que nos diferencia, que lo que nos separa. Entonces, el problema es que a veces, pues, nos hemos centrado en aquello que nos separa y por eso peleamos. Pero si nos centráramos en lo que nos unifica, nos daríamos cuenta que somos más iguales que otra cosa. ¿Y qué es lo igual? Nuestro ser bien hecho, nuestra humanidad. Estamos creados bien, de una forma maravillosa. Entonces, hay mucho punto de encuentro si partimos desde lo que nos significa, si partimos de lo común. ¿Y lo común que es? Nuestro ser persona creada de forma maravillosa, ¿no? Y desde ahí, creo que en esa habitación, entre ese hindú y ese cristiano, podría generarse muchísima comunión. Ciertamente yo creo que cuando
por ejemplo, hablábamos de que cómo la fe va madurando y la fe se va abriendo al entendimiento de lo que hay más allá. Y ciertamente creo que todas las religiones en un primer momento se manifestaron y dijeron, ¿dónde está Dios? Y miraron al frente y vieron una hermosa naturaleza y empezaron a decir, pues Dios tiene que estar aquí, en lo bello, en lo hermoso. Y ciertamente, ¿qué es lo bello y lo hermoso de la naturaleza, por ejemplo? El otro, nuestro camino hacia la esperanza de que, por ejemplo, he perdido a un ser querido que amaba con toda mi alma, que esa persona, la muerte no rompió el vínculo de amor y de cercanía. Entonces, todas las personas que se han empezado a abrir en comunidad, en distintas culturas a lo religioso, empezaron a ver a Dios desde lo cercano, ¿no? Por ejemplo, desde estos signos naturales. Y me parece muy bonito que, por ejemplo, Jesús, en el que nosotros creemos, también utilizaba estos símbolos concretos, porque hay cosas que nos sobrepasan y no vamos a entender. Pero Jesús sabía y las religiones que los signos muchas veces hablan más que una palabra. Un abrazo, una palabra dicha con cercanía, pueden decir mucho más que un discurso. Yo creo que todo lo de la naturaleza en su belleza, en todos sus signos, cuando lo vemos con unos ojos de contemplación, cuando queremos ver más allá, ya nos empiezan a conectar con lo divino. Y eso en la religión que estés. Si bien es cierto que la inteligencia artificial nos ha ayudado y nos ha adelantado muchísimas cosas, sigue sin ser un humano. Entonces, hay preguntas prácticas, rápidas, lógicas de investigación, de lo que fuera, que nos puede responder. Que luego existen las preguntas esenciales de la vida, ¿no? Las que tocan el corazón, las que llegan, las que solamente son respondidas desde nuestra humanidad y desde nuestra espiritualidad. Entonces ahí tiene mucho que decir la fe, algo que una computadora no te podría. Entonces existen, no se me ocurre ahora qué preguntas, pero vamos, se me ocurre un sinfín, todas relacionadas con lo que tenga que ver con lo más profundo de lo que somos seres humanos, eh, y que está más allá de lo material. No sé. Entonces, sí, la fe tiene mucho todavía que decir, que profundizar, que, que reflexionar, que meditar, que pensar, que responder, que inquietar, que buscar. Y yo, por ejemplo, diría que las preguntas fundamentales de nuestra vida, como por ejemplo, por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? No se responden, no te lo va a responder una máquina, ni te lo va a responder otra persona. Es un camino de búsqueda. Nuestra fe, por ejemplo, es comunitaria, pero también es personal. Esto es unas preguntas que tú tienes que descubrir en el camino. Es que es como nadie te va a saltar, una máquina en una persona, ni una teoría te va a saltar las preguntas personales que tú tienes que responder en tu vida. Pero eso es una búsqueda Sí. personal y que es bonito que desde nuestra fe va de la mano con un Señor, con un Padre que te va guiando y te va acompañando y las vas a ir descubriendo en el camino. Yo creo que nuestra fe, ante todo, busca responder las preguntas más importantes y personales que existen en nuestro mundo y en nuestro interior de cada persona. Y eso no cambia. Y eso no cambia. Ciertamente van cambiando las generaciones, pero las preguntas fundamentales y existenciales, nuestro llamado al amor, nuestro llamado a la humanidad, nuestro llamado hacia el otro, hacia el sufrimiento, eso no cambia. Cambian las formas, cambian los tiempos, las culturas, pero esas preguntas no cambian. Entonces siento que nuestra fe se mueve en ese eje.
en ese eje que no cambie en las personas. Pero ciertamente, como iglesia, como comunidad, estamos llamados a actualizar nuestros lenguajes, a actualizar nuestras formas. Pero eso no va a hacer que cambie el fondo. El fondo, por ejemplo, de Jesús, el llamado a la humanidad, el llamado a somos hermanos, el llamado de construyamos algo, oye, de que preocupémonos de los que sufren, eso no va a cambiar a lo largo de las generaciones, pero las maneras y los lenguajes sí. Y yo creo que ese es un camino que constantemente tiene que hacer la fe, porque el mensaje profundo no cambia, pero el lenguaje y las formas tienen que adaptarse a cada generación y a cada época. Y ahí también sería bueno hablar del tema del discernimiento. La iglesia que no ora, es iglesia, no es comunidad, ¿no? Y la oración también es la que te capacita para saber discernir, para saber reconocer esa presencia de Dios en la vida, esas respuestas ante las preguntas fundamentales, ¿no? Entonces necesitamos, por mucho que cambie la sociedad, por mucho que cambie tal, no es que la iglesia se quede estancada, es que la iglesia necesita seguir discerniendo, seguir orando, siguiendo haciéndose preguntas y ser signo de los tiempos en los que vivimos en cualquier época. Pero para eso pues se necesita una comunidad de oración y de pedir este don, de decir, Señor, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se hace esto? ¿No? O sea, eres tú el que va guiando a la iglesia, eres tú el que va guiando mi vida y al mundo, ¿no? Entonces, esa capacidad de discernimiento también tenemos que nunca perderla para saber, pues eso, para ir viendo hacia dónde caminar. Bueno, he empezado, y voy a acabar así, he empezado esto presentándome con una frase: ama y dilo con tu vida. La fe va de la mano del amor, un amor que se ha de expresar no con palabras, sino con la vida entera. Pues para mí, creer supone cumplir con para lo que hemos venido a esta tierra. Y hemos venido a esta tierra, pues para conectar, pues encontrar esa conexión con nuestro creador desde la experiencia del amor, porque cuando accedemos a ella, encontramos el sentido de nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra paz, y para eso hemos venido, ¿no? Para eso hemos venido, o para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, con esa frase acabo, con estas características. Fe es igual a amor. El que cree, ama más. El que ama, confía, se entrega, se abandona.